Quisiera hablar, eh, ya que mencionamos que el amor tenía una componente biológica y mucho de componente cultural, social. Quiero detenerme un poco en la cuestión biológica. ¿Qué sabemos sobre nuestro sentimiento por los demás? Esta que decías vos del sentimiento de cuidado por los demás. ¿Cuál sería el origen, digamos, biológico de esto? Siempre, por supuesto, dejando claro que no voy a interpretar, ni queremos interpretar que el amor como tal sea esto, ¿no? Sino que es parte de esa complejidad que tiene el amor y que una buena parte de eso o ciertos orígenes están en la biología. Pero bueno, no todo el amor es esto. Bueno, lo más obvio que podemos decir es que eh, el amor de algún modo, este sentimiento que implica que una parte de los seres que conviven con nosotros, que son generalmente la familia o la tribu, eh, se generan unos lazos sentimentales con ellos. Bueno, este tipo de lazos sentimentales, de tipo de conducta de cuidado, son adaptativas, o sea, vienen porque la evolución ha privilegiado este tipo de conducta porque es algo ventajoso para, para el organismo, para su tribu, para su especie incluso, ¿no? Entonces ahí encontramos la idea de que ¿por qué queremos más a nuestros padres y a nuestros hijos o hermanos más que a un vecino? Porque la mitad de nuestros genes están ahí. La mitad de nuestros genes están nuestros padres, en la mitad de nuestros genes están nuestros hermanos y nuestros hijos. Entonces, de algún modo el querer a esos seres hace de que nos queramos a nosotros mismos también, porque hay una especie de continuidad, digamos, a nivel genética en esos seres. Por En eso es algún que, punto entonces hay un reconocimiento. claro, hay un reconocimiento y hay un trabajo, en este caso, de cuidar al otro, porque de algún modo me cuido a mí mismo en ese cuidado. Ese sería uno de los puntos, digamos, más. Esto entendiéndolo como algo, una disposición que hay que Claro, no es consciente, digamos. exactamente, Está, porque uno puede también amar mucho a un hijo adoptado, ¿bien? claro, Pero porque la disposición está, pero es digamos, algo que se activa. pero naturalmente uno va a querer a sus hijos porque están ahí la mitad de los genes de uno. Entonces, por contigüidad, también vamos a querer más a nuestra tribu, digamos, y por contigüidad a nuestra especie que a otra especie, porque también en la tribu y en la especie hay una cantidad de genes que andan dando vuelta que son parecidos a los nuestros. Entonces, de algún modo, otra vez, cuidando a los demás, me cuido a mí mismo. Entonces, toda esta relación entre altruismo y egoísmo está presente en la biología. Y también incluye a las relaciones de amistad, porque Claro, yo entiendo, hay investigaciones que señalan que tendemos a hacernos amigos de personas que están compuestas a nivel genético de manera similar, o sea, por genes similares a los nuestros. tiene sentido. Y Nosotros no lo además, sabemos, digamos, no es que claro, hacemos un análisis de los genes de la otra persona y ahí te haces amigo. exactamente, pero hay una serie de rasgos que nos parecen que son parecidos a los nuestros y eso genera Una afinidad. una afinidad, una relación que nos permite, hablando puramente de biología en las tribus, bueno, cazar juntos, cuidarnos juntos en la casa o en la defensa o en la guerra y demás, ¿no? Entonces, la idea de cuidar a los demás también implica cuidarme a mí mismo. Nico, ahí veo eso desde lo biológico y desde lo psicológico veo que hay como una extensión del yo en los demás. Es decir, yo soy también mi familia, yo soy mis amigos, como que es el yo y su extensión, ¿no? Es uno mismo sintiéndose también eso, En sintiéndose los demás. sintiéndose el grupo directamente. Claro, aparte el grupo, desde un punto de vista de la defensa, ayuda, porque digamos en las manadas de animales, los seres más débiles son cuidados por el resto de los integrantes que son más fuertes, o sea, justamente por la defensa esta de no solamente de un organismo individual, sino la idea de que los genes están ahí también. Entonces, si yo no cuido a mis hijos, no cuido o a los hijos de los demás dentro de la misma manada, bueno,
no vamos a tener buen futuro, digamos, nadie va a sobrevivir. Entonces, esta idea de cuidado tiene esta dicotomía, o mejor dicho, ¿no? Esta complementación entre el egoísmo y el altruismo. Digamos, ¿no? El altruismo vuelve a ser egoísta también, porque como le dije hace rato, cuidando a los demás, me cuido a mí mismo. ¿Qué pasa con el amor erótico afectivo de pareja, digamos? Bueno, otra vez estamos en una ruta parecida, que es necesito de la pareja para establecer un nuevo ser que también va a tener la mitad de mis genes. Entonces, ahí está por qué es tan fuerte el sentimiento por la pareja que vamos a tener el hijo o que se establece en la naturaleza para fines reproductivos, porque justamente la idea es que yo pueda pasar la mitad de mis genes a una nueva generación. Y bueno, y el posterior cuidado va en la misma lógica, ¿no? Cuidamos a nuestros hijos por la misma lógica que estamos diciendo aquí. Y en los animales podemos ver algunos comportamientos que podrían aplicarse o no a nuestra especie, pero que son interesantes de pensarlo. Por ejemplo, el tema de qué tipo de parejas se forman en los animales, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar si la monogamia es algo que pertenece o no a nuestra especie, o si es una imposición solamente social. O sea, la idea sería preguntarnos, como especie, ¿cuál es nuestra forma de relacionarnos naturalmente? Digamos? Y ahí tenemos un problema porque otra vez podemos decir que no somos naturales completamente, sino que también la cultura entra aquí. Pero bueno, podemos, como dije, hacer a un lado por ahora esta cuestión para intentar ensayar alguna hipótesis que pueda responder a la pregunta si la monogamia es una forma natural, digamos, entre comillas, de relaciones que tenemos entre los seres humanos. Y Sí. lo que podemos pensar es que hay algunos indicadores que nos hacen pensar en si es monogámico o no el ser humano. Una de ellas es la cuestión del dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual es la diferencia que tienen los, eh, los progenitores en las especies, por ejemplo el macho y la hembra, de tamaño que tienen, ¿no? Por ejemplo, si hay dimorfismo sexual, cuando uno de los dos es mucho más grande que el otro o es más grande que el otro. Por ejemplo, hay dimorfismo sexual en muchos arácnidos, por ejemplo, generalmente las arañas suelen ser más grandes las hembras que los machos, en las mantis también suelen ser más grandes, incluso en los dinosaurios, las dinosaurios hembras suelen ser más grandes que los machos, y eso da la idea de que todo el peso del cuidado está en el progenitor más grande, ¿no? Pero hay otras especies que ocurre al revés. Por ejemplo, el león es mucho más grande que la leona, el gorila es mucho más grande que la gorila hembra. Entonces, no siempre un miembro, por ejemplo el macho y la hembra, es el más grande. A veces sucede que es uno, a veces sucede que es otro. Ahora, la pregunta es, ¿en nuestra especie hay dimorfismo sexual? Y la respuesta es que sí. En nuestra especie hay dimorfismo sexual. En promedio, el varón es más grande que la mujer. En promedio, En claro. promedio, claro. Y eso implica que si examinamos la naturaleza, por ejemplo en el caso del león o en el caso del gorila, los machos al ser más grandes tienen una actividad que es para ellos y por la cual son más grandes. Por ejemplo, la defensa y el cuidado de la hembra o el cuidado del harén que tienen generalmente estas especies de otros machos. O sea, el macho pelea con otros machos por acceso a la pareja y también defiende a las crías y a la hembra de otras especies. En el caso por ejemplo, del león, pelea con otros leones para establecer un harén y si se le quieren quitar el harén tiene que venir otro león y derrotarlo. Pero a la vez el león se dedica para proteger a la hembra, a los cachorros de las hienas y de otros depredadores. En el caso del gorila ocurre algo parecido. Entonces, hay un patrón aquí que es, cuando hay dimorfismo sexual, en el caso del macho, las actividades que tiene el macho son distintas a las que tiene la hembra y son más de cuidado y tienden a establecerse una relación que no es monogámica, sino más bien poligámica. La idea de tener muchas hembras con un solo macho que reproduce, que es el macho reproductor, y entonces los hijos suelen ser de un solo macho. ¿Eso podrá aplicarse a nuestra especie? No lo sé, pero es un indicador de que en nuestra especie el dimorfismo existe y podría ser este el caso. Pero, por otro lugar,
hay otra cosa que sucede que es la siguiente. Eh, hay argumentos a favor de la monogamia en nuestra especie por otro indicador, que es la cuestión de cómo es la cría. Por ejemplo, en la mayoría de los animales, por no decir en todos, salvo el ser humano, la cría cuando nace es casi autosuficiente al mismo momento de nacer. Se han visto como cuando nacen los caballos o cuando nacen, no sé, las cebras o las jirafas, inmediatamente a los, no sé, a los pocos minutos ya se paran, ya pueden seguir a la manada y comen por sí mismos y demás. Ahora piensen en la cría humana. La cría humana es totalmente indefensa cuando nace. De hecho, ni siquiera nace completa. Tiene que seguir creciendo su cerebro y su cabeza no se cierra y demás. Eso implicaría que necesitarían de dos progenitores durante mucho tiempo para cuidar a esa cría. Porque es un cuidado complejo. Exactamente. Y eso nos sugeriría que la monogamia sería una buena manera de encarar ese proyecto a largo plazo, que es que si yo establezco una relación no monogámica, sino que simplemente tengo el hijo y me voy, siendo por ejemplo el macho, entonces no puedo cuidar con viabilidad a esa cría. Ahora, si establezco una relación monogámica un poco estable, implica que esa cría va a tener mucho más eh, posibilidades de ser viable, de criarse, que no. Y eso sería un argumento a favor de la monogamia, digamos, ¿no? Obviamente no es una monogamia de toda la vida, pero sí es una idea de que una pareja puede tener una cierta estabilidad durante un cierto tiempo. Entonces, y hay, también lo podemos pensar como grados. Es decir, quizá no es el mismo nivel de monogamia, el mismo grado, en un mismo grado que otras especies, pero hay una tendencia, hay un grado importante de tendencia a la monogamia, y lo mismo puede haber un cierto grado de tendencia también a lo contrario, digamos, claro, porque ambas cosas han ido sirviendo en el desarrollo de la especie y de alguna manera pueden estar presentes los dos aspectos. hay En una, conflicto, claro, obviamente, ¿no? hay una, eso que estás diciendo vos es muy interesante, porque hay una tercera vía que establecería, siempre hablando solamente de los biológicos, ¿no? O sea, después lo cultural les complica todo, pero digo, supongamos que estamos hablando solamente de la parte biológica. Hay una tercera vía que haría como una especie de complemento a estas dos cuestiones. A esto que estás diciendo vos, que es quizá nuestra especie sea un poco más compleja, con la idea de que la monogamia sería como la base, entendiendo monogamia como esto de una cierta estabilidad durante un cierto tiempo para la crianza viable digamos, del hijo o de los hijos, por un lado, pero a la vez esta idea de el acceso a otras parejas, que sí está digamos, en otras especies, por ejemplo, los chimpancés. ¿No? Los chimpancés comparten pareja todo el tiempo. Eh, Ahora, si uno pone a analizarse ya ahora ya totalmente en nuestra sociedad, no vemos que la monogamia sea exclusiva. O sea, hay como una base monogámica o se tiende socialmente y si tenemos razones biológicamente también a la monogamia, pero no es una monogamia exclusiva. Es una monogamia que incluye acceso a otras parejas, pero claro, de un modo, ¿cómo decirlo?, clandestino, de un modo ilegal, pero que todo el mundo más o menos acepta que esa sería la relación más común en nuestra especie. Todos saben lo que pasa y nadie lo dice. Exactamente. Y eso tendría sentido biológicamente por la idea esta de que a veces la hembra elige al, digamos, al macho más conveniente, pero no siempre el macho más conveniente es el que estéticamente o por, ¿cómo decirlo?, por deseo sexual le gusta a la hembra. Es como que hay en ciertas especies de animales, en muchos pájaros ocurre esto, que ciertos pájaros eligen hembras, eligen al macho que es el más laborioso, el que, digamos, como que mejor hace las cosas, el más conveniente, pero a la vez tiene parejas ocasionales que son como del gusto de la hembra, digamos, pero no llegan a ser el, el estable, digamos, no llega a ser. Y eso me parece que es interesante porque de algún modo en nuestras relaciones eh, hacemos eso, digamos. Parece ser que, como dices vos, la relación a largo plazo que establece el amor implica también una especie de
hace rato, ¿no? Como contraposición a lo erótico, ¿no? En la idea de que construir algo con el otro, que, que implica compromiso, esfuerzo, de algún modo va en contra de lo erótico, que implica estar con otras parejas sexuales. Entonces parece que la solución que hemos ensayado es esa, ¿no? Una especie de monogamia de base, pero con accesos, digamos, esporádicos, por decirlo así, o clandestinos, digamos, a otras parejas. Y en casos muy raros acordados, En casos raros acordados, sí, claro, pero existe eso generalmente también. es clandestino, Sí. pero clandestino no, no clandestino de sorpresa, sino clandestino de, bueno, está aceptado, no te lo voy a decir, no lo vamos a hablar, pero está aceptado como de Tácito. tácitamente, digamos que eso va a suceder así. ¿No? Y eso tiene algunas bases biológicas que me parecen interesantes que se podrían contemplar. Pero bueno, si ya le ponemos lo cultural, esto cambia muchísimo, porque en culturas hay poligamias, por ejemplo, en las culturas de los pueblos árabes hay poligamia. Y eso sería lo cultural y lo establecido, lo moral, digamos, ¿no? En cambio, en culturas occidentales como la nuestra, no. La monogamia es lo moral y la poligamia es lo inmoral. Sí, hay que reconocer que todas estas determinaciones biológicas son un punto de partida, pero no son un destino, no son lo que determina todo, digamos. Claro. Y hay una, digamos, una capacidad en el ser humano de adaptación muy grande Claro, a diferentes incluso condiciones. culturalmente, como decimos, no hay culturas poligámicas y culturas monogámicas. Entonces ahí entra la cultura de una manera que puede modificar las cosas de formas que quizás ni siquiera podemos imaginar hacia futuro, inclusive, ¿no? De cómo puede funcionar la sociedad, pero ese es el poder de la cultura, me parece. Exacto. Y el poder adaptativo de los seres humanos. Y hoy en día, ¿no? La idea de que se puedan acordar este acceso a parejas también es novedoso. Es muy novedoso, sí. Porque Que cada antes vez era, es más común. exactamente, antes era algo que se hacía, pero que no se acordaba, no se planificaba como parte de la relación. Y hoy en día, sin embargo, como dices vos, es tan plástico todo que hoy en día hasta se acuerda que eso va a suceder y bueno, queda fuera y ya queda la infidelidad como, es un buen tema la infidelidad, como algo que está fuera incluso de esos acuerdos. Creo que sigue habiendo infidelidad, pero ya no son estos el acceso a otra pareja, sino fuera del acuerdo, digamos. Eso sería ya, creo mejor decirlo con la palabra deslealtad, se puede enunciar eso. Puede Porque ser, el problema puede está ser. en que no en que esté o no con otra persona, Claro, sino pero ahí en la mentira, ¿no? la mentira, porque yo creo que toda infidelidad, ya hablando es fuera del acuerdo. ¿Bien? En el caso de las parejas exclusivamente monogámicas, que como dijimos casi no existen, eh, una infidelidad se concede cuando está fuera del acuerdo, cuando tiene relaciones con otra pareja fuera del acuerdo, que el acuerdo es tácito, obviamente, no es que Claro. uno entra con otra persona y decir, bueno, acordamos que no, es obviamente tácito. Lo otro, las parejas poliamorosas, digamos, si lo hacen explícito, entonces ahí está el acuerdo, como decir, bueno, quizás entre estas tres parejas o cuatro parejas podemos tener relaciones, puede ser algunas, ¿no? Entonces fuera de ese acuerdo sería infidelidad. Pero me imagino, por ejemplo, O otras no. fuera sería que sea con las que quieras, la cantidad que pero quieras, con quienes quieras, pero sin compromiso. No, o decímelo. O decímelo. Claro. Decímelo. Y bueno, ahí estamos en el acuerdo. Entonces, si esa persona le dice, por más que esté con otra persona, Claro, no hay infidelidad. claro porque está dentro del acuerdo. Claro, pero si de pronto ha estado con una persona y no se lo ha dicho, no es el hecho de que esté con otra persona, sino que no se lo diga. Claro. O a veces... la mentira, por eso volvemos. Claro, a veces está ni siquiera la mentira, sino está fuera del acuerdo en el sentido en que podemos establecer la idea de que estar con cualquier persona que yo quisiera, que sea, pero que siempre que sea una relación solamente sexual, claro, y no afectiva. No se profundice. Exactamente. Y eso estaría fuera del acuerdo. O sea, si bueno, hay parejas abiertas, ¿no? Que dicen, bueno, puedes tener relaciones con otra persona, pero no puedes o no deberías seguir una relación que sea afectiva. Claro. Y eso estaría fuera. O buscar evitar las condiciones, que se den las condiciones para que se dé eso, claro. Próximas a pecado, diría Alfredo. Otra cosa importante para hablar sobre esto es si el amor es bueno en sí mismo o no. Si el amor por sí
es una virtud, digamos, Claro. se configura como virtud no. o no. O es un medio para cualquier cosa. Claro. Y aquí está un poco de lo que habías desarrollado de las tendencias de los seres humanos, que hay tanto tendencias egoístas como tendencias altruistas, y creo que las dos están presentes en el amor. Ajá. Pienso en el momento de la filosofía en la que se trataba esto, la pregunta de si, no en el caso específico del amor, pero si el ser humano era por naturaleza bueno o era malo por Claro. naturaleza. Esto está planteado por Hobbes, Hobbes. Rousseau. Y Rousseau planteaba el hecho de que era bueno por naturaleza y que las instituciones, la sociedad, la cultura lo corrompían y aprendía el mal en la cultura. Por otro lado, teníamos a Hobbes que nos decía que el ser humano era malo por naturaleza, que tendía al daño, al egoísmo, al daño hacia otras personas. El estado de guerra, decía, el estado de guerra, y que era la cultura, las instituciones, la que formaban un sujeto que era apto para la convivencia, un sujeto bueno. Lo que nosotros sabemos ahora es que ambas tendencias están en la naturaleza humana, tanto el egoísmo como el altruismo están presentes en los actos humanos, y algunas personas van a tender más a uno y otras más a otro. Y esas tendencias pueden por la cultura ser alimentadas, pueden ser cambiadas, pueden ser mejoradas. O sea, nada es definitivo. Exactamente. Hay cosas en la cultura que fogonean el egoísmo, claro, y otras que por el contrario el altruismo. Y podemos encontrar estas dos características también en el amor. Algo que tiene que ver con el apego y la energía mental, y esto que implica cómo te transforma la visión de tu propia vida otra persona, por lo que sientes por esa persona. Y está lo que vos mencionabas, Nico, esa tendencia a la exclusividad, ¿no? Que nos sucede en la amistad, que nos sucede en la familia, eh, y que marca esto que nosotros conocemos muy bien, que está presente en en la sociedad, lo vemos en las obras de arte, lo hemos visto en la literatura, los celos, claro, y que están muy bien registrados y que pueden arruinar la vida de las personas, y que tienen que ver con la posesión, ¿no? Esa búsqueda de posesión de la otra persona como un objeto propio o como un objeto... claro, la exclusividad puede convertirse en propiedad. Puede devenir en eso. Claro, puede devenir en la idea de que la otra persona es una especie de subproducto de propiedad, digamos, de uno, y ahí sale lo peor de la exclusividad, ¿no? Exactamente. Entonces, y también podías verse que la exclusividad también puede ser buena en el sentido de inspirar, por ejemplo, una acción o de inspirar un cuidado sobre la otra persona que mejore la vida, o el arte, ¿no? Como se inspiran muchos en una persona, como teniéndola como la única. O sea, hay partes buenas de la exclusividad y hay partes negativas. Sí, sí, sí. Y ahí entraría como una buena herramienta la cultura para alentar unas y desalentar otras. Exactamente, para que la persona pueda hacerse una perspectiva diferente de la que quizá pueda tener naturalmente, una tendencia que pueda tener, y cambiar esa tendencia, o doblegarla, o aminorarla, y así transformarse a sí mismo. Por lo que decíamos, las tendencias biológicas no son un destino, sino que pueden ser transformados por esta plasticidad que decíamos. Y por otro lado está eso que hablabas del amor como una tendencia al altruismo, que también sucede como un tipo de amor, en el amor de pareja, y que es lo mejor que podemos sacar del amor, y ahí sí podría configurarse como, no sé si una virtud en sí misma, pero sí como condición, digamos, una condición brillante, una condición muy buena para las virtudes éticas más grandes que podemos tener los seres humanos. Claro, el amor podría inspirar la idea de que el otro es más importante que uno. Salirse de la perspectiva de uno y decir, bueno, los otros son más importantes que uno o merecen un trato y un cuidado que incluso a veces podría ser como como de poner a la vida del otro por sobre la de uno, y uno pasar algunas
algunos sufrimientos, algunas renuncias en favor de otros, ¿no? Y esa sería como con la parte buena de, como dices vos, como si fuera un valor en sí mismo, ¿no? La idea de poner a los demás como antes que nosotros. Sí, es Y una eso sí lo puede oportunidad hacer el amor. para el ejercicio de la empatía, entender el lugar del otro también, para convertirnos en seres más tolerantes también, ¿no? Eh, Fíjate que la parte mala del amor sería cuando no sucede esto, cuando no pones a la otra persona como superior a uno o como más importante que uno, sino que al contrario, nos ponemos a nosotros mismos como más importantes que el otro, en el caso de los celos, en el caso de la propiedad, ¿no? exactamente, Como la idea de que no, me hizo algo la otra persona, entonces yo voy y me enojo, o en el peor de los casos le hago daño, o incluso en algunos casos la matan a la otra persona, porque está más pensando en uno, en la humillación de uno, que en la persona a la cual uno debiera cuidar, exactamente, ¿no? sí, sí.